Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí haciendo un vivo. eh, y este vivo va a tener algo particular, porque eh, creo que la mayoría de las personas, exceptuando aquellas personas que han realizado esta actividad, cuando uno habla de coaching, no sabe qué es el coaching, la mayoría de las personas. O tiene una creencia totalmente equivocada de lo que es un coach y de lo que es el coaching. Eh, yo particularmente, antes de meterme en todo este mundo, tampoco sabía esto, tenía una creencia muy limitante eh, en muchas actividades, específicamente actividades que involucran el sentirse mejor y el poder realizarse como ser, pero no hay tanta información del que es, ¿no? Del que es esto, el mundo del coaching y qué función cumple un coach. Y específicamente, en mi caso, que soy coaching ontológico asistido con caballos, ¿de qué van los caballos en todo esto, en el coaching? Bueno, en primer lugar voy a explicar que en el coaching se habla mucho del observador, ¿no? Y de esto un poco se trata, de poder dejar de observar las cosas que nos pasan y que sentimos desde nuestra creencia, desde nuestros patrones, desde nuestros pensamientos únicos, y abrir un poco el espectro, lo que llamáramos a partir de ahora cambiar el observador. Esto es como una charla interna. Cuando nosotros nos juntamos con 3 o 4 personas a hablar de un tema, hay distintas opiniones. Y si somos capaces de poder tener una buena escucha activa y tener en cuenta y no reprimirnos a no tomar en cuenta las opiniones de los demás, vamos a tener más que una opción con respecto a una circunstancia. Si esto lo hacemos nosotros mismos, para nosotros, todo aquello que nos esté afectando, tanto emocionalmente como físicamente, como mentalmente, podemos lograr, cambiando el observador, encontrar, ver esto que nos está pasando, esto que estamos sintiendo, desde otros lugares. Y ahí es donde empiezan a surgir, como digo yo, las oportunidades. ¿Por qué? Porque empiezan a salir opciones. Cuando uno introspecta, empieza a encontrar respuestas. Y esto nos lleva a darnos cuenta de quién estamos siendo, las limitaciones que estamos teniendo en nuestras creencias, en nuestra percepción. Nos lleva a poder darnos cuenta del entorno que influye en nosotros y cómo transformar ese entorno, solamente con cambiar el observador. ¿Es fácil? No, hay que aprender. Pero, y acá es donde entramos nosotros los coaches. Nosotros no te vamos a dar las respuestas de las cosas, ni te vamos a decir qué hacer. Nosotros te vamos a acompañar en ese proceso por medio de preguntas específicas, poderosas, que te van a llevar a salir de tu observador y a ver la cosa desde otros lugares. Y esto te va a permitir encontrar vos mismo la respuesta. ¿Qué hacemos nosotros los coaches? Acompañamos ese proceso. Entonces se hace mucho más fácil acompañar con alguien que está influyendo para que entiendas vos mismo, sobre vos mismo, quién estás siendo. Y a partir de ahí, poder proyectar quién querés ser.
identificando todo aquello que no nos suma, nos resta, no nos sirve, no lo queremos, y por medio de patrones estipulados, creencias limitantes, pensamientos negativos, seguimos en ese camino porque empieza a aparecer el miedo a hacer cosas diferentes. De esta forma uno empieza a combatir ese miedo con respecto a transformarlo en una gran fuerza de hacer desde lo más chiquitito y pequeño día a día. Los caballos. Los caballos son animales espectaculares que muchas veces el ser humano equivoca, cree que puede amansar, entender un caballo igual que un perro o que un gato, que en realidad esto no es así porque ya por una cuestión básica, ¿no? de lo que es cada uno a nivel animal, es decir, el perro es un depredador que durante miles de años lo hemos podido adiestrar y han generado un vínculo con nosotros, pero no dejan de ser depredadores, y los caballos son los depredados. Por eso, para poder tener un vínculo con el caballo hay que mostrar confianza. Ellos tienen que entender que nosotros, que también somos depredadores, no le vamos a generar daño, no le vamos a causar dolor. Y entonces, a partir de ahí, el caballo comienza a tener confianza en nosotros y nosotros pasamos a ser sus líderes, al punto que podemos encontrar un vínculo que no se va a cortar nunca en la vida con ese caballo que tenemos nosotros en nuestro lugar, en nuestro hábitat. El caballo ya por sí solo, aunque lo tengamos en un campo libre, está un poco sacado de su hábitat natural, de su entorno, pero asimismo, al tratar de hacerlos vivir lo más libre posible, ellos comienzan, al tener confianza con nosotros, a colaborar, siempre con respeto, con permiso, porque hay que respetar al otro ser, no importa cuál sea, no es solamente al otro ser humano, sino al otro ser. Y acá empieza a aparecer algunas cosas como por ejemplo sus neuronas espejo, que es por lo cual nos van a reflejar lo que nos está pasando, su gran capacidad de vincular energéticamente, su corazón es 5 veces más grande que el nuestro, vibra a otra frecuencia, nos lleva a conectar, a vibrar en su frecuencia, y él en la nuestra, y esto hace o genera un vínculo, un campo electromagnético, en el cual a él le permite leer nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, cómo estamos, y lo empieza a reflejar por medio de sutilezas. Si está con 2 o 3 o 4 caballos más, se comunica con ellos, porque está constantemente comunicado, por más que estén vinculados con nosotros, y tal vez el resto de la manada colabore con mostrarnos distintas situaciones, que el coach, igual a explicar esto, ¿no? Vuelve a entrar el coach en juego, es el que se preparó para poder leer esto en los caballos y así poder ir haciendo algunas preguntas que, como guía, que los va a llevar a empezar a descubrir eso que algunas veces teníamos tapado, no queremos
sacar afuera, o nos genera dolor o el miedo, y empezar a trabajar, vuelvo a repetir lo mismo, desde cambiando el observador. De esto se trata un poco. No hay fórmulas mágicas, nadie viene a una sesión y se va con todos los problemas solucionados. No, es un proceso que uno ya de por sí, hacer una sesión de coaching, perdón, de coaching, online, sin caballos, ya es un paso importantísimo, porque es permitirme buscar algo que me permita alguna herramienta para salir del estado donde estoy. Si a esto le sumamos los caballos, es más rápido y más fácil, pero no quiere decir que en una sesión yo voy a solucionar todo, o cambiar o transformar todo lo que quiero, o lograr aquel que quiero ser. Porque primero hay que descubrirse. Y esto pasa en la sesión, pero también pasa en los días posteriores a la sesión. Es decir, cuando viene una persona a tomar una sesión con caballos y compartimos un día, dinámicas, charlas, y propiamente con los caballos, a los 4 o 5 días, algunas personas me mandan mensajes diciendo: mirá, ¿sabés que me di cuenta de esto? Ahora que pienso y que me parece esto otro. Y te van consultando. ¿Por qué? Porque sigue cayendo, porque abriste una puerta en la cual, por medio de los caballos y por medio de la asistencia nuestra como coach, empieza a abrir y a salir todas esas respuestas. ¿Por qué? Porque cambiamos el observador. Ya no miramos desde el mismo lugar donde mirábamos antes de ir a esa sesión. Y así, con el tiempo y con varias sesiones, podemos ir trabajando ese miedo, esa falta de confianza en nosotros mismos, y empezar a ser ese ser que queremos ser y que algunas veces nos sentimos trabados con miedo y no nos atrevemos. Recordá siempre que vos querés ser algo, y ese algo está dentro tuyo, y naciste para ser algo. Nosotros como coach acompañamos estos procesos. Les voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? En una sesión que íbamos a trabajar con chicos de una empresa, algunos supervisores, gerentes y vendedores, en una misma sesión. Había unos 4 o 5 caballos en el corral. La gente se estaba preparando para poder ingresar al corral, pero para poder trasladar en el medio había un caballo que estaba atado. Entonces uno de los chicos que estaban ahí, que venían a hacer esto, le digo: ¿te animás a sacar, a desatar al caballo y con la soga correrlo, digamos, de ahí, llevarlo más para allá y atarlo en otro palenque que había unos 20 metros más para allá? Y la respuesta que conseguí fue: no me animo. ¿Qué pasó acá? Primero me sorprendió, porque yo, como coach también, algunas veces, no utilizo constantemente mi cambio de observador. Entonces, para mí era algo común, básico, poder desatar con una soga de 2 metros y llevar 20 metros, algo que... Sin embargo, esta persona no se animó a hacerlo. Apareció el miedo, la inseguridad.
Y esto me dio a pensar y a poder formular una pregunta, ¿no? En la empresa, esta persona que vino con el grupo, ¿qué función cumple? ¿Está preparada para asumir un desafío? ¿Cómo actúa delante de los inconvenientes que pueden suceder? ¿Cómo transmite a sus supervisados ante un inconveniente? ¿Cómo transmite seguridad? Bueno, son pequeñas preguntas que después implementamos en la dinámica que hicimos para que ellos mismos se empiecen a dar cuenta de esto, ¿no? De lo que había pasado, de lo que pasó, por medio de preguntas poderosas, intransigentes, sin un juicio, y que ellos puedan encontrar las propias respuestas, ¿no? Y los caballos ayudar, como pasó con esto, dentro del corral, ¿no? Con distintas dinámicas que fuimos haciendo. Bueno, fue un éxito. La verdad que mucha gente de ahí después tuvo un cambio muy importante porque se dio cuenta, asumió su rol, su responsabilidad, no su responsabilidad sobre sí mismo, sino la que tenía con respecto a los demás, cambiar el observador de las cosas, no pensar que el caballo solamente me podía hacer daño, empezar a eliminar el miedo por medio del darme cuenta, ¿tá? De que soy un guía, un líder. Y también, por otro lado, darme cuenta si no lo soy. No todo el mundo puede ser líder. Por ahí estoy en un lugar haciendo algo en el cual me han colocado, no fui yo porque quise. Y también, en otro decir que ha pasado, es reubicar a esa persona en la función que sí puede hacerlo bien y no por ahí en la que estaba, que no era la correcta. Entonces, como acá estaban involucrados supervisores, gerentes, los mandos medios y altos, esto se fue a ir reflejando. Bueno, les quería contar esto como para que se den cuenta, ¿no? Los caballos esto lo han mostrado con actitudes de no querer avanzar, con miradas y estados, con aceptación, con movimientos de cabeza, con el después de el darme cuenta, un poder seguir, caminar al lado del otro, quien estaba llevando la soga, esa inmutez que había de no quererme mover, a el caballo darse cuenta que recibiste la información y empezar a moverse junto a vos, empezar a tomar esos desafíos, ¿no? Primero enseñarte que tenés un desafío y que te quedás, y después, bueno, cuando vos te das cuenta que lo que tenés que hacer es accionar y sacar el miedo y asumir responsabilidad y compromiso, ahí el caballo lo siente y siente esa vibración en vos y te empieza a acompañar, mostrándote otras cosas. Bueno, no lo voy a hacer mucho más largo, pero quise explicar un poco qué es el coaching ontológico asistido con caballos, cómo intervienen los caballos, cómo los tenemos que entender, cómo nos tenemos que empezar a entender nosotros, qué nos tenemos que permitir y qué función tiene el coach en el coaching. Espero que les haya servido, que la gente que pueda ver este video lo pueda replicar para que otros puedan informarse y saber qué es el coaching, que no está muy claro, que se mezcla mucho con otro tipo de terapias y nosotros no hacemos terapia. Así que bueno, les pido que compartan esto a la mayor cantidad de gente que puedan, que me sigan en la página
C de casa, .c.coaching25. En diciembre vamos a tener un nuevo evento. En octubre tuvimos uno. Y bueno, todo aquello que quieran tener una sesión. Yo tengo una promoción de 6 sesiones de coaching, que lo estamos haciendo con Sofía. La primera es sin cargo, para que tengan la posibilidad de experimentar esto y no sea solamente hablar por hablar. Y dentro de las 5 restantes, que sí tienen un costo, tenemos por un costo adicional en Cañuelas un lugar que podemos hacer una sesión con caballos, que no es una hora, es todo el día. Las sesiones online es de 45 o 50 minutos, pero ahí es un evento, un taller donde vamos a estar con los caballos, vamos a poder relacionarnos con nosotros mismos, meditar, bueno, empezar a encontrar un poco más de respuesta. Así que cualquier cosa me llaman al 11 5 807 0304, combinamos, me mandan un WhatsApp y podemos hacer una sesión. Y bueno, y vuelvo a repetir, compartan esto porque es importante que la gente empiece a entender qué es el coaching ontológico asistido con caballos, qué función cumple el coach, qué función cumple el caballo. ¿Está? Les agradezco mucho, les mando mucho amor, mucha paz y muchas oportunidades. Muchas gracias.